Este día hemos llegado a nuestro séptimo día de ayuno y oración. Sí. Creo que lo peor ha pasado ya, físicamente hablando. Pero tenemos una gran victoria delante de nosotros. Estamos invadiendo lo invisible y estamos tomando el reino de los cielos por la fuerza. Mateo 11:12 dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la conquistan por la fuerza. El reino de los cielos del cual habla Jesús tiene que ver con el dominio de Dios. Hay una lucha por dominar. Dice que el reino sufre violencia, que estamos en una lucha constante por el dominio, es decir, para ejercer el gobierno de ciertas cosas. No está hablando de un lugar geográfico, más bien está hablando de cualquier cosa que el Señor tenga dominio sobre eso. Ahora, Satanás quiere dominar para que así pueda matar, robar y destruir. Eso es lo que él quiere hacer. Y cuando Satanás domina, él trae muerte y destrucción. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y cuando el reino de Dios es tomado por Dios y es dominado por Dios, tenemos vida y vida en abundancia. Y es por eso que Dios quiere hacer esto en nosotros. Y tú y yo somos los violentos que estamos ahora en una lucha a través del ayuno y la oración para establecer el reino de Dios. Amén. Porque donde está el reino de Dios hay luz, hay libertad, hay sanidad, hay provisión, hay restauración, hay paz, hay gozo, hay poder, hay milagros y hay vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. En este estudio que vamos a entrar el día de hoy, queremos descubrir cómo podemos ser libres de los malos hábitos en nuestra vida por medio del ayuno y la oración. No voy a tratar todos los asuntos de la liberación, porque mi enfoque es sobre el poder del ayuno para traer libertad sobre hábitos malos en nuestras vidas. Vea conmigo lo que dice la Escritura en Isaías, el capítulo 58 y el versículo 6. Dice la Escritura: ¿no es este el ayuno que yo escogí? ¿Desatar las ligaduras de impiedad? Hay un poder en el ayuno. Y el ayuno tiene el poder de romper ligaduras de impiedad, de injusticia. Estamos aquí hablando acerca de cosas que nos atan. Estamos hablando de ataduras. La pregunta es, ¿qué son ataduras? Ataduras son pecados habituales de comportamiento o actitud que victimizan o esclavizan a una persona. Esto no es un pecado donde una persona cierra su puño delante de Dios y le dice: yo voy a seguir mi transgresión y voy a vivir como se me da la gana. No, este no es un pecado de rebelión. Estamos hablando de una clase de pecado que, aunque no quiero hacerlo, termino haciéndolo. Siempre cedo a la tentación. Termina dejando a la persona sintiéndose incapaz de resistir y también incapaz de cambiar. Termina quebrantada, termina llena de culpabilidad y de vergüenza. Y hay muchas personas así, que en muchas ocasiones no crecen espiritualmente porque se sienten indignos de la presencia de Dios. Se sienten mal porque continuamente están
pecando en la misma forma una y otra vez. Y usted tal vez pueda decir, pastor, pero está hablando usted de gente que no conoce a Dios. Bueno, sí, pero también estoy hablando de gente que sí conoce a Dios. Porque hay muchos en la iglesia que sufren de esto. A través de 25 años de ministerio he escuchado el clamor, la plegaria de muchas personas que vienen pidiendo oración porque se sienten incapaces de ser libres y dicen, no quiero hacerlo, pero termino haciéndolo. Sigo otra vez en lo mismo y no sé qué hacer. Pastor, no sé qué hacer. Intento por todas formas y no encuentro. Yo creo que el ayuno nos da el poder para vencer esta clase de ataduras. Podemos llamarlo un pecado acosador que te hace esclavo y te roba tu voluntad. Cuando una persona está atada, siente que no puede evitarlo, simplemente lo hace. Cualquier pecado que no puedas superar con fuerza de voluntad ordinaria es una atadura. Imagínese que aquí tenemos un blanco, ¿sí? Una rueda como target, ¿sí? Y tengamos un dardo. Cuando nosotros erramos al blanco, la Biblia llama eso pecado, porque no le dimos al blanco. Cuando estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios, que no son buenas, estamos errando al blanco. La clase de pecado que estamos hablando es de que una persona quiere darle al blanco, pero está atada de tal manera que sigue errando al blanco, que intenta hacerlo, pero termina por otro lado. Y hay una gran cantidad de personas que el día de hoy están atadas por ataduras. Y estas son fuerzas más allá de su propia voluntad. Para algunos es el alcohol, para otros es el tabaco o el sexo, para otros son las drogas o el comer compulsivamente, para otros es el chisme. Porque el chisme es pecado. No sé si usted sabía, pero en la iglesia nos damos libertad de chismear pensando que estamos bien, pero el chisme es pecado delante de Dios, porque nosotros estamos acosando o matando la reputación de otra persona con nuestras palabras, y eso el Señor también lo nota. Para otros es mentir compulsivamente, para otros es robar compulsivamente. Todas estas son ataduras y así siguen muchas más. Pero yo tengo buenas noticias para ti. Tú puedes, a través del ayuno y la oración, ser libre de estas ataduras. Y hay un principio, porque yo creo que la gente que sufre de estas cosas piensa que no hay remedio. O aquellos que viven con personas así piensan que no hay remedio, que no hay nada que pueden hacer, que simplemente tienen que aguantar. Y yo le quiero decir el día de hoy que no simplemente tienes que aguantar, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Y sea que tú estés pasando esto o que tengas a alguien que conoces que esté pasando esto, este mensaje es para ti. Hay un principio que nos ayuda a comprender cómo funcionan las ataduras y cómo romperlas en nuestras vidas. ¿Está listo? El principio es este: lo que piensas determina lo que sientes, y lo que sientes determina lo que haces. Otra vez, lo que piensas determina lo que sientes, y lo que sientes determina lo que haces. Pongo mi mano sobre estas porque representan la mente, el corazón y la voluntad, o el accionar, el comportamiento. ¿Está conmigo? La mente, el corazón y el comportamiento. Todo comienza aquí, ese es el orden. Para cambiar el comportamiento, muchas veces nosotros queremos cambiar el comportamiento de alguien. ¿Y qué es lo que hacemos? Decimos, deja de hacer eso, ya no hagas eso. Inclusive castigamos el mal comportamiento, ¿cierto?
y decimos, te voy a castigar porque estás haciendo eso para que cambies. Pero, ¿qué sucede? Que no cambia. Porque si tú no cambias el corazón, no puedes cambiar el comportamiento. Y el corazón no se cambia si no es por la verdad. La verdad cambia nuestra forma de pensar y de sentir y después cambia nuestro comportamiento. Tenga eso en mente conmigo, ¿sí? Porque aquí está la clave a la libertad de este tipo de ataduras en nuestra vida. Hoy vamos a aprender a usar una herramienta que Dios nos ha dado para ser libres de estas ataduras, y es la disciplina del ayuno. Cuando tú cambias tu forma de creer, cambias también tus emociones y cambia tu comportamiento. Tu comportamiento no existe por sí solo, siempre está conectado a tus emociones, y tus emociones siempre están conectadas a tu forma de pensar. Hay 4 cosas que me gustaría mencionar el día de hoy sobre el poder del ayuno para poder liberarnos de este tipo de hábitos malos en nuestras vidas. Y lo reduje a 4 porque hay mucho que podemos decir, pero solo tengo ciertos minutos que me dan. Así es de que voy a tratar de mantenerme ahí en esta esfera. ¿Le parece bien? Ok, ¿están listos para ser libres? Primero, número 1, primera cosa que debemos hacer es esta, que el ayuno nos ayuda a tomar control de nuestras vidas. Algunos dicen, ¿por qué ayunar? ¿Por qué aguantar hambre? ¿Por qué estar sufriendo así? Porque el ayuno tiene poder para que nos ayude a tomar control de nuestras vidas. Romanos, el capítulo 7 y el versículo 22 al 24 dice lo siguiente: porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una guerra otra vez por el control de su vida. Diga conmigo, hay una guerra por el control de mi vida. Y es a través del ayuno que nosotros tomamos otra vez el control de nuestras propias vidas. Al ayunar tomamos control de nuestro apetito físico y desarrollamos la fuerza para tomar control en nuestra vida. ¿Recuerdan ustedes a este muchacho endemoniado que le trajeron a Jesús los discípulos porque ellos no pudieron expulsarlo? Y estaban orando y pidiendo que saliera fuera de él, pero no salía. No se habían dado cuenta que había una atadura profunda en el corazón de este muchacho. ¿Y qué hace Jesús? Jesús les dice, no, ustedes tienen que comprender que hay cosas que no salen sino con la oración y el ayuno. El ayuno es una arma poderosa que tenemos a nuestra disposición para poder tomar otra vez el control de nuestras vidas. Al controlar lo que tú comes, estás determinando que vas a controlar tu vida para vivir los propósitos de Dios. Es decir, que tú estás ahora diciéndole a tu cuerpo, a tu carne, no, esto es lo que vamos a comer. No, esto es lo que vamos a poder nosotros beber. No, esto es la forma que vamos nosotros a vivir. Y escúchame, cuando tenemos un hábito o cuando tenemos nosotros un mal hábito, usualmente pensamos que el hábito nos controla a nosotros. La carne tiende a intentar controlar nuestras vidas, ¿no es así? Y en lugar de que nosotros dictemos a nuestra carne lo que debe hacer, nuestra carne dicta a nosotros la forma que debemos de vivir. La Biblia dice, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. El apóstol Pablo decía de esta manera, él dice, hay cosas que yo estoy haciendo que no quiero hacer, pero termino haciéndolas. Y lo que quiero hacer no lo hago y termino haciendo las cosas que no quiero hacer. Y encuentro que el mal está en mí. Es decir, que hay una naturaleza pecaminosa y es la carne. Y por eso cuando ayunamos estamos diciéndole a la carne, sométete, obedece, haz las cosas de acuerdo a la ley de Dios.
Porque hay una guerra, acabamos de leer, hay una guerra en el interior, la ley de Dios, y también hay la ley que está luchando, es la ley del pecado, que siempre quiere salir otra vez, pero nosotros al ayunar estamos dominando y tomando otra vez el control. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tú haces, amén, cuando tú haces un compromiso al ayuno, te mueves de la indecisión, de un punto neutral hacia la decisión. Cuando tú decides ayunar, tú estás determinando cómo, cuándo y qué es lo que vas a comer. Y al hacer eso, regresas a controlar otra vez y tú entras ahora al área de la decisión. ¿Recuerdan que hablamos de que una decisión es cuando tú comienzas a poner manos a la obra? Una decisión no es cuando tienes un buen deseo. Mucha gente quiere ser libre, pero la libertad viene cuando decides. Y lo que nos ayuda a decidir es cuando le decimos nosotros a nuestra propia carne: no vas a comer estas cosas, vas a comer estas otras cosas, y tomamos control de eso. Cuando tomamos control de eso, nos da las fuerzas para poder decidir también dejar los hábitos que nos están dañando. Amén. Evitas comidas necesarias o agradables como una demostración del compromiso de tu voluntad. Tú estás diciendo: esto es lo que va a suceder en mi vida. Y el ayuno nos ayuda cada vez que te da hambre, cada vez que quieres esa cosa, cada vez que dices: ay, una carnita asada, qué rica sería. Cada vez que piensas eso, pero dices a tu cuerpo: no, estás tomando el control de tu cuerpo. Y eso nos da la fortaleza para poder también decirle no al alcohol, no a las drogas, no a cualquier hábito que esté dañando tu vida, porque has hecho un compromiso de esta manera. Aleluya. Cuando haces la decisión de ayunar, te fortaleces a ti mismo en contra de la fuerza que te está esclavizando. Al ayunar, controlas tu apetito físico para fortalecer tu apetito espiritual. Y te das cuenta que el espíritu ahora está en control y no tu carne. Y de esta manera comenzamos a ser libres. Primero, número uno, ¿qué hacemos? El ayuno nos ayuda a tomar el control de nuestras vidas. Yo le recomiendo a usted que ayune. Si no has ayunado todavía, no has comenzado, entra en el espíritu del ayuno. Haz un día, 2 días, no sé, pero haz algo, porque yo creo que el ayuno tiene poder. Segunda cosa que hace el ayuno es de que el ayuno nos ayuda para reconocer el autoengaño. El ayuno nos ayuda a reconocer el autoengaño. Dice la Escritura en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Conoceréis qué? La verdad, y la verdad os hace libres. Recuerdan que la verdad comienza aquí. Cuando conoces la verdad, entonces cambia la forma que tú ves las cosas y que las sientes, y cambia también tu comportamiento, porque no te puedes comportar de una forma diferente a lo que tú crees. Es decir, que lo que tú crees está determinando la forma que te comportas. Si tú crees que algo es cierto, aunque sea mentira, actuarás en base a lo que tú crees. ¿Alguna vez le ha pasado esto a usted? Tal vez fue una fiesta y estaban rompiendo una piñata. Todos creo que hemos estado ahí, ¿cierto? Y está un montón de pequeños, o tal vez usted de pequeño estaba ahí también. Y usted a veces recuerda que la gente a veces quiere pues hacer algo de diversión ahí. Lo que hacen es de que le dicen al que está con los ojos vendados que la piñata está arriba cuando la piñata está abajo. Y le dicen: está arriba. ¿Qué hace el que está dándole de palazos? Está tirándole arriba porque está creyendo una mentira. Su accionar está en acorde a lo que cree. Él cree
a la mentira que le están diciendo y está dándole de palazos arriba cuando la piñata está abajo. Eso es exactamente lo que Satanás hace contigo. Te dice que la piñata está arriba. Te dice a ti que no puedes, que esta atadura es algo que es tu culpa. Te comienza a mentir. Y lo que sucede es que comienzas a actuar, que tú no sirves para nada, que de todas maneras, ¿de qué sirve vivir para Dios o hacer las cosas bien hechas? Y entonces comienzas a dar palazos hacia arriba cuando la piñata está abajo, porque te miente. Lo que tú creas, aunque sea una mentira, se convierte en lo que hace que tú acciones. Tu comportamiento se define por lo que tú crees. Al ayunar, nosotros reconocemos que una fuerza externa es responsable por nuestras ataduras. Nota lo que dice 2 Corintios 11:3. Dice la Escritura lo siguiente. Dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Note aquí que es la serpiente la que está detrás de la mentira. La serpiente es el tipo de Satanás. Satanás nos hace pensar que nosotros somos los malos, que estamos defectuosos, que somos débiles, que nosotros somos los causantes, que hay algo mal en mí. Por eso no puedo dejar de beber, por eso no puedo dejar de fumar, porque hay algo mal en mí, estoy defectuoso. Yo soy el único responsable. Y aunque es cierto que nosotros tenemos parte en esta responsabilidad, lo que no es cierto es de que somos los únicos que tienen la responsabilidad. Tienes que darte cuenta que Satanás es el que te pone ahí lo externo para llevarte a hacer las cosas. Es como si alguien te pusiera a ti un gancho debajo de los labios. Y al ponerte el gancho así, entonces te hace ir por donde él quiera. ¿Está conmigo? Ahora, ¿eres tú el que lo estás haciendo? Sí, pero es una fuerza externa la que te está llevando a hacer las cosas que no quieres hacer. Y es la serpiente, es la mentira de Satanás que te está atando de esa manera para hacer algo que tú sabes que no debes hacer. Y nuestra forma de pensar es lo que da lugar a que este gancho esté en nuestras vidas. Siempre y cuando creamos nosotros la mentira, entonces la mentira nos va a llevar. Siempre y cuando le creas a la gente que la piñata está arriba, vas a seguir dándole palazos arriba. Hasta que conozcas la verdad te hace libre. Y conoceréis la verdad, te quitas el gancho y serás libre en el nombre del Señor. ¿Por qué estamos atados? ¿Por qué estamos atados? Porque creemos la mentira de Satanás. En Juan 8:44 dice, cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Está hablando de Satanás. Él es un mentiroso por naturaleza y él siempre está mintiéndonos. Parte de la mentira es que él te dice, lo has intentado antes, pero no lo puedes romper. O no lo quieres hacer, pero no lo puedes evitar. O estás buscando respuestas, pero no hay respuestas. Esas son mentiras del diablo. El poder de la atadura radica en la mentira. Escúchame, el poder de la atadura radica en la mentira. Dígalo conmigo, el poder de la atadura radica en la mentira. Cuando la verdad viene, somos libres. Cuando la mentira está sobre nosotros, estamos en atadura. Pero cuando creemos la verdad de Dios, cuando creemos la palabra de Dios en lugar que las otras cosas, viviremos nosotros en la libertad del Señor. Aleluya. Ahora, escuche, cuando Satanás controla nuestros pensamientos, controla nuestras vidas. Cuando Satanás controla nuestros pensamientos, controla nuestras vidas. Voy a dejar que eso se asiente en su corazón un minuto, porque cuando Él está en control de la forma que usted piensa, entonces toda su vida será controlada por Él también. Dice la Escritura, pues como el hombre piensa dentro de sí,
Así es. Y hay muchas cosas que nosotros, más bien que Satanás nos ha puesto y que nosotros hemos creído y estamos siendo engañados. Y el engaño es uno personal. Y quiero mencionar algunos de ellos brevemente. ¿Está listo? ¿Lo pueden soportar? Aquí está. Nos engañamos a nosotros mismos primero cuando escuchamos pero no aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida. Es decir, si tú solamente escuchas la Biblia o la palabra de Dios y no la pones en práctica en tu vida, entonces lo que sucede es que te estás engañando a ti mismo. Solamente escuchas pero no lo haces, y cuando no lo haces no hay poder. Nada sucede dentro de ti. Es solo cuando tú crees a la palabra de Dios y la pones en práctica que serás tú liberado. Dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Segundo, nos engañamos a nosotros mismos si decimos que no tenemos pecado. ¿Cuánta gente usted conoce que le dice a usted, no, yo estoy bien? Estoy bien. No le hago mal a nadie. No he matado a nadie, no robo a nadie, estoy bien. Y nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos que no tenemos pecado. Tercero, nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que somos algo cuando no lo somos. Gálatas 6:3 dice, porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y pensamos que yo soy algo cuando en verdad no lo somos. Cuando pretendemos, en otras palabras, no pretendas ser algo que no eres. Cuarto, nos engañamos a nosotros mismos cuando evaluamos nuestra sabiduría de acuerdo a la del mundo en lugar que a la sabiduría de Dios. 1 Corintios 3:18 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo. ¿Sabe usted que el mundo piensa que es más sabio que Dios? De hecho, confronta a Dios. Y tenemos nosotros el día de hoy una gran cantidad de formas de pensar del mundo que nosotros hemos adoptado. Y adoptamos el pensamiento del mundo, ¿cierto? El que no tranza, no avanza. Esa es la sabiduría del mundo. ¿No es así? La gente buena se queda atrás. Es la sabiduría del mundo. Vamos a hacer todo lo posible por robarle al gobierno. La sabiduría del mundo. No vamos a pagarle impuestos. Es la sabiduría del mundo. Ya no dijeron amén a eso. Okay. ¿Sí? La sabiduría del mundo dice, es que esto es solamente una diversión. Es el fin de semana. Es la sabiduría del mundo. No, yo estoy en control. Cuando yo quiero, yo dejo de hacerlo. El problema es de que nunca quieres. La cuarta cosa, cuando nos engañamos a nosotros mismos, cuando evaluamos nuestra sabiduría de acuerdo a la del mundo. Y número 5, cuando pensamos que podemos pecar y escapar las consecuencias. 1 Corintios 6:9 dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. ¿Piensas tú que tal vez ahorita estás haciendo cosas malas y no vas a pagar un precio por ello? Yo te quiero decir que nadie se escapa. Que todo pecado tiene una consecuencia. Que no puedes engañar a Dios, que Dios lo está viendo. Pero es que nadie me vio. Dios sí lo vio. Lo hice a escondidas con las luces apagadas, pero Dios lo vio. Y siempre tendremos la consecuencia, no puedes escapar. La paga del pecado es muerte. Y nos engañamos a nosotros mismos cuando hacemos estas cosas y después nos atamos por esta forma de pensar. Dios vino para darnos a nosotros la verdad y la verdad nos hace libres. Número 3, la tercera cosa es de que el ayuno nos ayuda a decidir perdonar. Nos ayuda a decidir perdonar, porque el perdonar es una decisión. Dígalo conmigo, el perdonar es una decisión.
Hay gente que yo encuentro por ahí que me dicen, yo no puedo perdonar, pastor. Y lo que yo le quiero decir es de que si puedes perdonar, el problema es de que no quieres perdonar. Porque todos podemos perdonar. Jesús nos dijo que debemos perdonar. Es un mandamiento del Señor. Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Con frecuencia, estas ataduras ocurren por falta de perdón. Comienza con una herida, un dolor que después se convierte en un resentimiento, un rencor o una amargura, y nos lleva muchas veces a usar sustancias para poder aliviarnos de esta amargura y de este dolor que llevamos por dentro. Y lo que sucede es de que comenzamos nosotros a beber para olvidar el dolor. Otros usan drogas para olvidarse del dolor. Otros quieren olvidar por medio de algún otro placer. Y por no saber cómo tratar con estos asuntos, este comportamiento se convierte en un pecado acosador en sus vidas y quedan esclavizados ahí. Usted lo ha visto de seguro por televisión o tal vez en persona, o tal vez usted lo ha hecho. Que de repente vemos a un muchacho que lo corta la novia y se siente todo triste. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es de que acude a un bar para ahogar sus penas. O como un muchacho que yo vi hace años atrás, que llegó todo triste y comenzó a buscar los cantos más tristes que podía encontrar de Vicente Fernández y qué sé yo. Y luego se iba a ir. El plan de él era irse a comprarse una botella de licor para meterse a su cuarto, poner sus cánticos tristes y ahogar sus penas mientras él estaba ahí. Imagínense, es una tortura. No solo está sufriendo porque lo terminaron, lo cortaron bien feo, pero ahora está sufriendo porque él mismo se está destruyendo. Y él piensa que él está desahogando su pena y no está desahogando nada, está ahogándose más. Y en lugar de sacar esto de sí mismo, lo que está sucediendo es de que él lo está repitiendo en su propia mente. Y usted los ha visto, estoy seguro que los ha visto. Y comienzan a decir, esa mujer me dejó. ¿Y qué es lo que sucede? Que ese dolor se convierte en un resentimiento. Y ahora ya no es solamente el hecho de que está herido, ahora está resentido. Y si sigue adelante con la bebida y los cánticos, empeora la cosa todavía más. Porque después eso lo lleva al odio. Y comenzamos a escuchar, odio a esa mujer. Bueno, la cuestión es de que no eran compatibles, no funcionó la relación. Reconócelo, sana la herida emocional y sigue adelante porque tienes una larga vida por delante. Al ayunar, nosotros hacemos una decisión de ser libres. Juan 5:6 dice, cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo, este es el paralítico, en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Me causa un poquito de curiosidad por qué Jesús pregunta esto, cuando el hombre obviamente estaba ahí pidiendo ayuda. ¿Cierto? Y estaba diciéndole, ayúdame, sáname. Y Jesús le dice a él, déjame decirte, ¿quieres ser sano? ¿Cómo de que no quiero ser sano? Suena como algo que no debe estar ahí. Pero yo quiero decirle a usted que mucha gente está en una condición que sabe muy bien que está mal, que necesita ayuda, pero al mismo tiempo no quieren ser sanos. Y la pregunta de Jesús es brillante, porque tú y yo muchas veces tal vez la pasamos por alto, pero no Jesús. Él veía más allá.
Él veía que por fuera estaba diciendo, sí, necesito ayuda, sí, ayúdenme, ayúdenme. ¿Cuántos conocen gente así? Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Pero cuando llega el momento de decidir, no deciden. Ayúdenme, pero no voy a ir a buscar ayuda. Ayúdenme, pero no voy a pagar el precio. En otras palabras, lo que Jesús estaba queriendo decirle: ¿estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para ser libre? Y la pregunta es: ¿estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para ser libre? Porque si tu respuesta es sí, entonces al ayunar lo que sucede es de que tú decides: yo voy a decirle no a mi carne, yo voy a decirle no a la comidita voy a decirle no a la carne asada, voy a decirle no a estas cosas porque yo quiero ser libre. Y al hacer esa decisión comienza su caminar. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres mejorar tu condición? ¿Estás dispuesto a decidir hacer lo que sea necesario? Cuando llegas a ese punto es cuando llega la libertad a tu vida. Cuando ayunas, estamos tomando una decisión de mejorar nuestra condición. Me están viendo bien tristes hoy. Pero escúcheme, muchas veces nosotros, sabiendo cuál es el remedio, no lo tomamos. Y seguimos en nuestra propia condición porque no hemos decidido. Y cuando ayunamos, nos ayuda a decidir. Iba a meterme a dar algunas ilustraciones y tengo miedo. Y la razón es de que pueden ser mal interpretadas por alguien. Pero suficiente decirle a usted que hay una gran cantidad de personas que prefieren sufrir en lugar de tomar la medicina. Prefieren seguir en su condición que apropiarse de la liberación que Dios quiere traer sobre sus vidas. Y yo quiero decirte el día de hoy que si tú asumes esta decisión, vas a ser liberado. Cuando tú decides creer la verdad y perdonar, muchos de los que caen en este tipo de ataduras comenzaron porque un tío lo abusó, porque su propia familia los engañó. Comenzaron a ahogarse porque veían que no había salida para su situación matrimonial. Y lo que necesitas más que ninguna otra cosa es esta: necesitas perdonar. Porque al perdonar, tú te quitas el gancho. Sueltas al ofensor. Hay tantas personas que siguen el día de hoy, como este muchacho que les dije que se fue a... ¿sí? Siguen torturándose porque esa no iba a ser la única vez. El próximo día iba a regresar otra vez a hacerlo otra vez. Y ya llevaban una semana y otra vez lo iba a hacer. Porque regresamos a la tortura una y otra vez. Porque no queremos perdonar. Porque al tener nosotros esto en nuestro corazón, pensamos que estamos castigando a la persona que nos lastimó. Para que me vea sufrir. Y el problema es de que la persona, mira, con todo el amor del mundo, con todo el respeto que te merece, a esa persona ni le importa lo que está pasando contigo. Para que me vea sufrir y se sienta mal. Espérame, te estás destruyendo a ti mismo para que el otro vea que tú estás sufriendo. Tú estás matándote a ti mismo. Te estás ahogando en el alcohol. Te estás matando tus células de tu cerebro con las drogas que estás tomando para que otro, que no le importa lo que estás haciendo, se sienta mal.
Porque tú piensas que lo estás castigando de esa manera. Hermano mío, no es así. La forma de ser libre es dejarlo libre. Dices, y si lo dejo libre, ¿qué va a pasar con él? No va a nadie a castigarlo. Dios tomará juicio sobre esa situación. ¿Recuerdan que dijimos que nadie puede zafarse de esto? Que no seamos engañados. Que si nosotros pecamos, vamos a tener consecuencias. Y si esa persona nos dañó por ese pecado, entonces habrá consecuencias sobre esa persona. Dices, ¿y qué tal si se arrepiente y Dios lo perdona? Gloria a Dios. Es lo mejor, pero no lo van a castigar. No, pero es que ya fue castigado. Cristo murió en la cruz por ese castigo y está clavado en la cruz. Bendito su nombre. Número 4, y con eso termino. La cuarta cosa es de que el ayuno nos ayuda a asumir responsabilidad personal. Romanos 6:13 dice: no presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aunque es cierto que es una fuerza externa la que nos está provocando esto, también es cierto que nosotros somos los que damos lugar al diablo. Tú tienes que quitarte el gancho. Es cierto que hay un gancho externo, pero tú eres responsable por ese gancho. Tienes que quitártelo. Tú te lo quitas por medio de la verdad. Te lo quitas cuando perdonas a la persona. Te lo quitas cuando asumes responsabilidad. Asume responsabilidad. Quítate el gancho. Tú lo tienes que hacer. No sé, en una forma más fácil decírtela, pero al final de cuentas tú eres el que decides. Tú eres el responsable por tu propia vida. Dije, tú eres responsable por tu propia vida. Tú decides cómo vas a accionar. Dios te dio un libre albedrío para que tú decidas. Ni aun Dios te va a quitar eso. Tú decides. Tú decides cómo vas a vivir. Tú decides si perdonas o no. Tú decides. Es tu decisión. Tú eres responsable. ¿Cuántos aquí han dicho esto? O por lo menos han escuchado a otros decirlo. Si son otros, no son otros. Pero ¿cuántos han dicho esas palabras? Tú me haces enojar. Primero, tú eres el que estás enojado. Y cuando tú dices, tú me haces enojar, estás diciéndole que tú no estás en control, que esa persona está en control de tu vida. De repente encuentro a un hombre que dice, mujer, te estoy golpeando porque tú me estás respondiendo. No me respondas si no te pego. No. ¿Quién está en control? Tú debes estar en control. Cuando tú impones culpa sobre alguien más, tú estás diciendo que esa persona está en control de tu vida. Pero cuando tú asumes responsabilidad, tú decides que tú vas a parar, que tú vas a controlar tu propia vida. Ya no le gustó ahí, pero sí, es verdad. Dice la Escritura, note lo que dice, regresamos otra vez. Y quiero leer Romanos 6:13 otra vez, si me la ponen ahí arriba. Romanos 6:13 dice, no presentéis los miembros de vuestro cuerpo. ¿Quién es responsable por presentarlos? Él dice, no los presentes. Es decir, no los uses para beber, no los uses para usar drogas, no presentes tu cuerpo para hacer este tipo de cosas, sino más bien dice que presenta tu cuerpo a Dios, dáselo a Él, entrégate a Él. ¿Quién es responsable por entregarlo? ¿Yo? ¿O se lo entrego a Dios para que Dios haga lo que Él quiere hacer con mi vida? ¿O se la entrego yo a Satanás para que Satanás haga lo que Satanás quiere hacer en mi vida? ¿A quién se la vas a entregar? Es tu responsabilidad. Al ayunar, estamos asumiendo responsabilidad por nuestro propio cuerpo y estamos diciendo, yo decido ayunar para purificar mi cuerpo
y hacerlo como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Romanos 7:19 dice, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, ese practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es decir, él está hablando aquí de la naturaleza pecaminosa. Y con esto cierro el día de hoy. Que cuando Adán peca, nacimos todos heredando ese pecado. Pero cuando Cristo muere y resucita de entre los muertos y nosotros lo recibimos como nuestro Salvador y Señor, entonces el espíritu que antes estaba muerto por el pecado, ahora regresa a la vida por medio de la vida de Cristo Jesús. Y nuestro espíritu vive otra vez. Y cuando nuestro espíritu vive otra vez, entonces podemos decidir. Y cuando estamos vivos, entonces podemos controlar a la carne que en ocasiones quiere sublevarse. Y nosotros, porque tenemos la vida de Cristo en nosotros, podemos tener control en el nombre de Jesús. Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, entonces lo único que tienes es tu propia fuerza de voluntad. Es todo. Dices, pero es que hay algunos que han dejado los vicios con su fuerza de voluntad. Puede ser. Primero, son muy pocos. Y segundo, solo lo manejan, nunca lo pueden superar. Pero nosotros podemos destruirlo en el nombre de Jesús. Amén. Si no tienes a Cristo, recíbelo hoy. Que tu espíritu pueda regresar a la vida. Y cuando esto sucede, entonces se ordenan las cosas bien. Puedes conocer la verdad, puedes experimentar el amor de Dios y puedes comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Recibe al Señor el día de hoy. Cierra tus ojos.